Hola, buenas tardes chicos, soy la licenciada Roth y en esta oportunidad vamos a desarrollar eh, el tema sobre la estructuración de los horarios en el niño hospitalizado, el tiempo de juego y escolarización dentro del hospital. Esto es parte del cronograma de la materia, así que para continuar vamos a compartir la pantalla del Power, así podemos ir viendo. Aguarden un minuto que podamos compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, la estructura del tiempo en el niño hospitalizado, programas de juego y escolarización hospitalaria. El proceso de comunicación con el niño, el adolescente y su familia. ¿Sí? Este es el tema que corresponde al día de hoy. Antes de todo tenemos que nombrar al hospital como un estresor. Ustedes saben que la hospitalización en cualquier etapa de la vida es un estrés o genera un estrés en la persona. Mucho más en un niño, ¿sí? Podemos hablar que el niño como niño tiene distintos, digamos, momentos, de distintos tiempos, distinta estructuración en su tiempo y en sus horas de juego. Entonces, si a esto lo limitamos a estar encerrado en una habitación de hospital sometido a diferentes tratamientos, esto es un estresor, ¿sí? Bastante acentuado y muy particular. Fíjense que acá dice el hospitalismo son manifestaciones emocionales y conductuales negativas que mostraban los niños hospitalizados a consecuencia de la separación temporal de sus madres o de su entorno. En una Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado, generada o realizada, digamos, en 1986, se toma conciencia de la necesidad de convertir estas instituciones en lugares más humanizados y acogedores con el fin de cubrir las necesidades afectivas y educativas del paciente. Y porque antes de este tiempo la hospitalización era aún más estricta, mucho más, digamos, rigurosa, la separación de la familia del niño, de la madre exclusivamente o del cuidador principal, era mucho más acentuada. Hoy en día sabemos que las internaciones son conjuntas, aún así esto implica una separación de su entorno familiar y de las digamos, de la rutina que tiene el niño, ¿sí? Dice que a través, o sea, para que este hospital o para que estos hospitales sean un lugar más acogedor y más, digamos, ameno para la internación del niño, se generaron, digamos, o se produjeron un conjunto de prácticas que van desde la implementación y adaptaciones arquitectónicas y decorativas hasta la creación de salas de juegos o aulas escolares, pasando por la mejora en la comunicación médico-paciente, ¿sí? Sabemos que los hospitales de niños cada vez más se van modificando tanto en su nivel estructural como decorativo, ¿sí? Ustedes pueden ver o habrán visto inclusive si no tienen oportunidad de haber entrado exclusivamente a un hospital pediátrico, por ahí lo habrán visto en la tele o en algunas películas o en algún lugar, que generalmente los lugares o las salas de niños están decoradas con dibujos, que tienen que ver con los dibujos animados a los que ellos están acostumbrados a ver, con superhéroes, inclusive los médicos usan estetoscopios o uniformes con colores y motivos que sean más o menos para el niño y más, digamos, acorde a lo que ellos esperan ver del lado de la institución. Acá habla un poco, dice, estas acciones se enmarcan dentro de la programación de actividades que fomentan el uso óptimo del tiempo y del espacio durante la hospitalización. Sin embargo, la hospitalización sigue siendo una experiencia que produce en el niño alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales antes, durante e inclusive tras la hospitalización.
estar expuesto. Y el niño suele quedar con una especie de trauma, por llamarlo de alguna manera, donde sigue teniendo recuerdos o conciencias negativas, emocionales negativas, con respecto a la hospitalización. Fíjense que Galler en 1984 escribe o describe, mejor dicho, lo que significa para el niño la hospitalización. Él dice que para el niño el hospital es como un país extranjero, en cuyas costumbres, lenguajes y horarios debe acostumbrarse. ¿Sí? Es como irse a un lugar desconocido totalmente y aprender todo de nuevo para poder adaptarse, digamos, a ese nuevo lugar. Dentro de esta hospitalización tenemos que ver cómo empleamos el tiempo del niño, ¿sí? El tiempo en el niño hospitalizado, ¿sí? Que es algo muy importante, teniendo en cuenta que dentro del hogar el niño tiene una rutina, probablemente un horario en el que se levanta, un horario en el que desayuna, almuerza, alguna actividad según la edad, por supuesto, puede ser escolar o recreativa, según la rutina familiar. Dentro del hospital todo esto está cambiado, ¿sí? El horario del desayuno tal vez no es el mismo que el de la casa, el del almuerzo tampoco, ya no va a la escuela en el caso de que haya sido un niño en edad escolar, un niño que iba, por ejemplo, a un jardín de infantes, donde tenía relaciones con otros compañeros, acá esto se ve interrumpido. Entonces, cómo aplicar, cómo implementar o cómo ocupar este tiempo en el niño durante la hospitalización es algo que se debe tener en cuenta y no lo podemos pasar por alto, ¿sí? Entonces es importante estructurar este tiempo durante la hospitalización. Esta estructuración del tiempo está regida por varios factores, ¿sí? Tiene que ver con la edad, que obviamente dependiendo de la edad del niño, la estructura va a ser diferente. Las actividades que se les propongan hacer también van a ser diferentes. También va a depender de la enfermedad, ¿sí? Siempre y cuando el estado de salud del niño digamos, lo disponga o digamos, lo haga posible, se deben programar distintas actividades, tanto educativas como distractivas o lúdicas, para ocupar el tiempo que el niño está durante el tiempo en el que el niño está hospitalizado. Otro de los factores a tener en cuenta es la duración de la hospitalización. No es lo mismo estar internado un día o dos que estar internado una semana o 15 días o un mes, ¿sí? Teniendo en cuenta también la enfermedad, eso va a determinar el tiempo de la hospitalización. La gravedad de la enfermedad también, la inmovilidad requerida, ¿sí? Dependiendo del tipo de movilidad que este paciente tenga. El nivel cognitivo, ¿sí? Tiene que ver con la edad, pero también tiene que ver con algún tipo de enfermedad o tratamiento al que esté sometido el niño. Entonces, teniendo en cuenta el nivel cognitivo, también uno programa diferentes actividades. Y el grado de desarrollo psicosocial, ¿sí? Son algunos de los factores principales que se deben tener en cuenta para estructurar el tiempo en el niño hospitalizado. Dentro de esta estructuración, digamos, también tenemos que tener en cuenta nuestras conductas y proyectos para que se desarrollen en un tiempo y en un espacio determinado, ¿sí? A veces esto se lleva a cabo en la misma habitación, o sea, en la sala de internación del paciente, y en otros casos, dependiendo de la estructura del hospital y los recursos con los que se cuenta, a veces esto se puede desarrollar en otro espacio, que sea diseñado exclusivamente para digamos, diferentes actividades o tareas que se le pueden brindar a los niños. Dice una persona que está internada, dispone de un tiempo que se le ha de ayudar a estructurar, ¿sí? Sea o tenga la edad que tenga. Si necesitamos estructurar ese tiempo. Este tiempo debe servir para ayudar a la persona hospitalizada a desarrollarse, a establecer una buena relación con su entorno y a comunicarse y a aprender. ¿Sí? Todo esto tiene que estar todo esto se debe tener en cuenta para estructurar el tiempo en este nivel. Acá un poco como para comentar algo de antecedentes, comentamos sobre un estudio que se realizó, se
según la creencia, digamos, que tenían los niños entre 5 o 10 años, de cómo sería o cómo emplearían el tiempo durante una hospitalización, en el caso de que estuviesen hospitalizados o internados. ¿Sí? O sea, el estudio se realizó en niños que no estaban internados, y la pregunta era de cómo ellos aplicarían o qué harían en todo el tiempo libre, o todo el tiempo que tuviesen, en el caso de estar internados. En primer lugar, la mayoría de los niños esperaba solamente permanecer en la cama. Como una de las respuestas comunes, digamos, en este estudio fue permanecer en la cama. O sea, no tener que levantarse ni tener que hacer ninguna actividad a las que rutinariamente en su casa, por ahí sí las tienen que hacer. En un segundo lugar, la mayoría de los niños, o sea, no la mayoría, sino el resto, digamos, como en segundo lugar, los niños mayores eh, con frecuencia esperaban jugar con otros niños, leer o ver televisión. Y creían además que se iban a aburrir. ¿Sí? O sea, una respuesta un poco más frecuente en niños un poco más grandes era de que se iban a aburrir, también esperaban ver a otros niños y ver televisión o leer, que era por ahí parte de lo que podrían llegar a hacer durante el tiempo que estén internados. Solamente 2 niños conocían la posibilidad de ir a la escuela dentro del hospital. Fíjense cómo está alejado de la conciencia general de los niños o de la sociedad poder continuar la escuela durante el tiempo de hospitalización. En relación a sus creencias sobre lo peor que les podía pasar, señalan principalmente los aspectos relacionados con el dolor a la enfermedad y el tratamiento. O sea, el dolor es algo a lo que le temen. Y además de mencionar el poder estar aburrido. Ya para un niño, el aburrimiento es como algo malo, digamos, como lo peor que les puede pasar. El niño siempre quiere jugar, siempre quiere divertirse, siempre quiere estar en su entorno conectado con lo que le gusta hacer. Entonces, separarlo de eso o llevarlo a pensar en un ámbito hospitalario le genera el temor al dolor y otro de los factores es el estar aburrido. Los adolescentes, ¿sí? Edad bastante complicada para una hospitalización, entre los factores negativos encontraban la falta de actividad, ya que fíjense que para el adolescente es importante la socialización, las actividades recreativas. ¿Sí? El adolescente es un niño donde una de las características es el salir, ¿sí? El moverse, el no estar por ahí tanto con su entorno familiar, sino más bien con su grupo de amigos o de sus pares, hablando de las mismas edades. Dice, es aconsejable conocer las características cognitivas, emocionales, manifestadas en un paciente pediátrico como consecuencia del impacto de esta enfermedad y hospitalización. Si nosotros podemos conocer estas características, esto nos va a ayudar, digamos, porque esas características emocionales son determinantes en la conducta del niño. ¿Sí? O sea, según las manifestaciones cognitivas, es lo que nosotros vamos a poder ver como conducta en el niño. Y si esto lo podemos detectar de manera temprana, podemos, digamos, lograr sí, lograr un acercamiento, digamos, individual más específico. ¿Sí? Tratar de brindar un cuidado más, digamos, óptimo de acuerdo a esta conducta y a las necesidades de este niño y de este paciente. Como habíamos dicho, dentro de esta estructura hospitalaria, del tiempo, digamos, la estructura del tiempo dentro del hospital, una de las cosas más importantes son las implicancias educativas. También dijimos que en ese estudio, que lo tomamos como ejemplo, solamente 2 niños habían considerado la posibilidad de ir a la escuela o de continuar sus estudios. Fíjense la importancia de las implicaciones educativas. El entorno hospitalario puede clasificarse en 2 grandes grupos. O sea, de estas implicancias educativas dentro del hospital se clasifican en 2 grandes grupos. Tenemos actividades educativas, que son aquellas que indican, digamos, o que se indican en materia de aprendizaje escolar, según las condiciones de cada paciente pediátrico y según la edad
de escolarización en la que se encuentra. Y el resto son las actividades lúdicas, son aquellas que solamente están destinadas a la distracción o, digamos, al pasatiempo. Generalmente indican un desarrollo de la personalidad. La edad preescolar y la hospitalización. En la edad comprendida entre los 2 y los 5 años, esta es una edad donde el niño comienza a descubrir, ¿sí? Aumenta la curiosidad y se explora el entorno en el que se encuentra. Presenta, digamos, una lógica propia, es decir, que comprende lo que conoce, observa y ve. Pero el tiempo lo mide de manera diferente. O sea, un niño de 2 a 5 años no tiene la estructura del tiempo que tiene un niño mayor o un adulto. El tiempo este niño lo va, digamos, lo convencional, digamos, es lo que conoce, lo que conocemos nosotros, no es lo que él implementa. Lo mide de otra manera. Y esto es debido a que aprende a vivir según sus experiencias. O sea, si el niño está acostumbrado a comer, a desayunar a las 8 de la mañana, la experiencia le dice que más o menos cuando se levanta, él tiene que desayunar. No sabe que son las 8 de la mañana. Simplemente asocia a despertarse y desayunar. Y en base a las experiencias que va viviendo, es como él mide el tiempo. Por ejemplo, si es un niño que va a una sala preescolar de 4 años, sabe que en el turno tarde, por ejemplo, el horario de salida es a las 4:30 de la tarde, y lo van a buscar y vuelve a su domicilio, vuelve a su casa, y le preparan la merienda. Entonces él asocia volver de la escuela, volver del jardín, y tomar una taza de leche. ¿Tá? No sabe si se llama merienda o no, y no sabe que son las 4 o las 5 de la tarde, simplemente asocia una acción con, con otra acción, y él relaciona ese tiempo. Entonces, según su experiencia. También sabe, por ejemplo, que antes de acostarse a dormir a la noche, cenan en familia o comen, entonces también lo asocia. O que después de bañarse al mediodía tiene que ir a la escuela, porque es el horario del jardín. No sabe qué hora es, no sabe que ingresa a las 1:30, simplemente lo asocia a acciones que se llevan a cabo dentro del entorno familiar y acciones que él debe realizar como digamos, obligatorias. Es una edad donde tiene mayor miedo al dolor, pero tolera mejor la separación, ¿sí? Entiende la enfermedad como un castigo, como algo malo que han realizado. No son conscientes del porqué de una enfermedad y mucho menos del porqué de una internación y hospitalización. Teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodean al niño hospitalizado y atendiendo al derecho que todo niño tiene, incluso cuando sea necesaria su hospitalización, se crearon centros de enseñanza dentro de los hospitales. O sea, hoy en día existen los centros de enseñanza dentro de los hospitales pediátricos. Tal vez no todos los hospitales lo puedan llevar a cabo, digamos, con todas las características que esto tiene que ser, pero sí se crearon, y sí los hospitales pediátricos, creería que la mayoría cuentan con enseñanza dentro de los hospitales. Estas son un par de fotos de la escuela domiciliaria hospitalaria número 29, que se encuentra dentro del hospital pediátrico de la ciudad de Corrientes Capital. Es el grupo de maestras que se encarga de la educación de los niños. Lo que ellos realizan, en realidad son diversas tareas, como dijimos hoy, algunas educativas, otras lúdicas, pero en general lo que hacen es tratar de continuar la escolarización del niño. Dependiendo del año escolar en el que se encuentre, los ayudan a continuar con sus tareas. Generalmente esto es también con ayuda de los padres, como para ver en qué actividad o en qué, digamos, tema dentro de la escolarización están. Entonces ellas ayudan a continuar ese periodo de escolaridad, de tal modo que a la hora del alta o a la hora de volver a su rutina, el niño no se encuentre tan atrasado en sus tareas. Los objetivos de las aulas hospitalarias son
Proporcionar la atención educativa al alumno hospitalizado para asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y evitar el retraso. Otro de los objetivos es favorecer la integración socioafectiva de las niñas y niños hospitalizados, evitando que se produzcan procesos de angustia y aislamiento. Otro de los objetivos es crear programas de actividades de ocio de carácter recreativo y educativo. Son, por nombrar, algunos de los objetivos con los que cuentan las aulas hospitalarias. Bueno, este es un video que se los voy a dejar en el aula para que lo puedan reproducir y verlo, de cómo funcionan las aulas dentro de los hospitales. Es un ejemplo de un hospital de Buenos Aires, pero más o menos es, digamos, la función o la finalidad de todas las aulas hospitalarias. Así que eso se los dejo para que después ustedes tranquilos lo puedan ver. Es a modo digamos, de ejemplo, como para que ustedes puedan tener más claro el tema de las aulas hospitalarias. Y acá podemos nombrar, recuerdan el primer derecho del niño, que es a ser niño, derecho a ser niño. ¿Sí? Un niño hospitalizado es, por encima de todo, un niño. O sea, no deja de ser niño. El niño quiere jugar, el niño quiere sentirse seguro, quiere sentirse mimado, quiere sentirse protegido. El niño necesita socializar con sus pares, necesita saber que no le van a hacer daño. Entonces, a pesar de estar hospitalizado, y por sobre todas las cosas, no deja de ser un niño. ¿Sí? Dice, convendrá ser suficientemente asertivo para ponernos en su lugar, para ser capaces de comprenderlos y escucharlos, y de otro, tener presente que para asimilar la enfermedad, lo conveniente es comprender. La hospitalización significa una interrupción del proceso de crecimiento que los puede afectar en todos los niveles. Nuestra sociedad aleja a los niños de los hospitales y de los enfermos. Cuando éste sufre alguna enfermedad, con frecuencia nace un sentimiento de culpabilidad, ¿sí? Que es lo que decíamos hoy, sobre todo en los niños más pequeños. En general, por ahí este último punto dice algo muy cierto, o sea, uno nunca va o nunca se acerca a un hospital cuando el niño está sano. En general, ni siquiera pasamos por enfrente. Evitamos que los niños pequeños puedan ver a otro niño enfermo. Entonces, es algo que está alejado de su realidad, es algo que no conocen. Y de cierto modo, o en cierto modo, siempre está visto como un, digamos, posible enemigo que lo tenemos allá acechándonos, ¿sí? Al hospital pediátrico. El niño lo ve de esa forma, lo interioriza de esa manera porque socialmente uno se aleja de los centros de salud o de la enfermedad. Por lo tanto, el niño que le toca estar enfermo por alguna situación y tiene que asistir a estos lugares, siente como una, o sea, lo que el niño siente es culpa por haberse enfermado, por estar o tener que llegar a ese lugar donde nadie quiere ir y lo estamos llevando a él. Por eso es importante tener en cuenta el juego como parte de esta hospitalización. Así como tenemos en cuenta la educación para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje, no interrumpir la escolaridad, evitar que se atrase en sus ámbitos educativos, también tenemos que tener en cuenta el juego. ¿Sí? El niño, por sobre todo, es un niño y quiere jugar. Más allá de estar enfermo, de sentir dolor, en su mente y en su imaginación, él puede crear y seguir inventando el juego, porque es parte de su esencia. Fíjense que acá dice que en el marco de una investigación y preparación a la hospitalización, indicando especialmente para los niños más pequeños, dado que a menor edad el niño tiene mayor dificultad para distinguir claramente la fantasía de la realidad. Por eso el juego es tan importante. ¿Sí? El juego, dice, permite al niño alcanzar una sensación de autonomía, control y dominio sobre el mundo en el que vive y de comprensión de experiencias nuevas y desconocidas. ¿Sí? A través del juego, el niño puede entender diferentes cuestiones que tienen que ver con su salud, en este caso, con el porqué de estar separado de su casa, de su hogar, de sus compañeros, de sus amiguitos.
y lograr autonomía o control sobre este nuevo entorno que le está rodeando. Entonces es importante que a través del juego podamos interactuar con el niño hospitalizado. Los programas de juego dentro del hospital, fíjense que acá tenemos dos cuestiones o dos características. En primer lugar, tenemos aquellos juegos que son puramente de diversión o recreativos, que son los de carácter distractor, ¿sí? O sea que lo que estamos intentando lograr es que el niño pase el tiempo de alguna manera distraído, no se le haga tan aburrida esa internación de solamente estar en la cama mirando televisión, o a veces ni siquiera televisión, porque no todos los hospitales o no todas las salas las tienen. Entonces, buscamos el juego como un pasatiempo, ¿sí? De carácter distractor. Y tenemos aquellos otros juegos que son juegos terapéuticos, que se centran, digamos, o los que se centran en la totalidad del niño. La finalidad es proporcionar información, desensibilizar y dar estrategias de afrontamiento al niño a través de la actividad clínica, ¿sí? Estos juegos de carácter, digamos, terapéutico, son los que nos ayudan por ahí a llevar adelante un determinado tratamiento en el niño. Fíjense que dice que el juego terapéutico es aquel utilizado con la finalidad de ayudar al niño a que desarrolle habilidades necesarias para enfrentar una nueva situación o una experiencia estresante. Un beneficio es la identificación temprana de aquellos niños que reaccionan desfavorablemente a la experiencia hospitalaria. Identificar, digamos, como dijimos hoy, las emociones y las conductas del niño nos ayuda a saber qué tipo de juego tenemos que implementar. Si solamente uno de carácter distractor para un niño que entiende por la situación en la que está pasando y solamente está aburrido y quiere pasar el tiempo, o si necesitamos aplicar un juego terapéutico en aquellos niños que digamos que tienen una conducta negativa hacia esa hospitalización o al tratamiento que se necesita brindar. Entonces, mediante el juego se buscan algunas estrategias para poder aplicar un inyectable, para poder lograr que el niño, por ejemplo, cuide una vía de una venocultura, o que cuide algún tipo de vendaje que tenga, o que se quede quieto y acostado, ¿sí? Mediante el juego. Podemos inventar algún tipo de juego donde dentro de esta imaginación el niño es, por ejemplo, un superhéroe que necesita reposar para tomar fuerzas y pelear, alimentarse, por ejemplo, como lo hacía algún determinado dibujo animado, para poder mejorar su estado de salud. Tomar el medicamento también, como algún tipo de super energizante que lo logrará sacar de ese lugar en el que se encuentra. Y así sucesivamente podemos, o sea, es infinita y amplia la imaginación que el niño puede tener en cuanto al juego terapéutico. Siempre tenemos que identificar lo que al niño le gusta, preguntando, digamos, interactuando con él o con su madre, con el entorno, digamos, con el cuidador, y generalmente quienes más nos conocen y nos pueden dar información como para que podamos, digamos, interactuar de forma, como a modo de juego con este niño, con este paciente. Siempre buscando o teniendo como objetivo lograr aplicar un determinado tratamiento y que esa terapéutica, digamos, sea efectiva. Las características del juego terapéutico, fíjense que una de las cosas es disponer de un espacio destinado para tal juego. Como les dije hoy, hay veces que hay hospitales en los que solamente contamos con la sala de internación del niño, entonces podemos llevar determinados elementos o juguetes a esa sala, siempre y cuando la salud del niño lo permita. En ciertos hospitales podemos tener algún lugar exclusivo destinado para este juego. Dice poseer juegos adecuados para distintas edades, establecer medios para transportar juegos y juguetes y organizar actividades lúdicas dentro de las habitaciones del niño, disponer del personal capacitado, que esto es muy importante. Digamos que la atención a un paciente pediátrico es una especialidad, debemos prepararnos y capacitarnos para trabajar con pacientes pediátricos. Entonces, es muy importante la capacitación del personal.
interrogar a los padres, integrar, perdón, a los padres en el juego, que también es importante. Generalmente en su entorno cotidiano los padres están, los padres o los hermanos o el grupo familiar está incluido en su juego, entonces en este momento también los tenemos que incluir. Y en lo posible hacer de la hospitalización una experiencia positiva y de aprendizaje para el niño. Las necesidades de juego en las etapas evolutivas. Acá vamos a nombrar un poco según la edad de cada niño, o sea, según la edad o la etapa evolutiva en la que se encuentre, cómo es y cómo es la necesidad del juego y cómo impacta esta hospitalización en esta característica del niño. Dice, en la etapa más crucial, la etapa más crucial es la que se refiere al crecimiento infantil, es la que está situada entre los 0 y los 6 años, ¿sí? Que es la primera infancia que lo llamamos. Los niños todavía no tienen suficientes recursos para poder afrontar la enfermedad y su tratamiento. Dice, a partir de los 2 años comienza a aparecer el juego simbólico. Esto le permite estructurar un tiempo de ocio sin restricciones externas, ¿sí? O sea, el niño, a través de los símbolos, digamos, hasta el juego simbólico que él caracteriza, le permite estructurar el tiempo, pero sin las restricciones que el adulto tiene como horario, ¿sí? Como dijimos hoy, ellos no manejan un horario reloj, sino manejan un horario según las experiencias vividas. A partir de los 3 años, el niño ya desarrolló, digamos, habilidades necesarias para poder comenzar a ser autónomo, ¿sí? En este momento el niño ya puede, por ejemplo, sentarse, levantarse, guardar, esconder, ¿sí? Y si a eso lo llevamos a un entorno hospitalario, podemos ver que todo digamos, este nuevo desarrollo que logró, estas habilidades que logró el niño, se ven limitadas. La hospitalización limita esta capacidad de poder escoger, digamos, con qué jugar o qué hacer. La rigidez de las pautas hospitalarias nos pueden llevar a crear dependencia e inseguridad. Fíjense que ustedes probablemente han escuchado que el niño ya lograba hacer determinadas, digamos, acciones en la casa, ¿sí? Que las madres o el cuidador dice, ya está caminando, ya dejó los pañales, puede comer solo, se sienta a la mesa y agarra el tenedor o la cuchara solo. Distintas, digamos, acciones que por su etapa de desarrollo el niño logró hacer. Cuando esto se ve interrumpido por una hospitalización o por la enfermedad, podemos ver notablemente conductas, digamos, que retrotraen al niño en sus habilidades desarrolladas, ¿sí? Un niño que ya había dejado los pañales, por ejemplo, probablemente por el hecho de estar mucho tiempo acostado en una cama de hospital, tengamos que volver a colocar pañales y eso hace que el niño vuelva a depender o vuelva digamos, sí, a depender de ese pañal para hacer sus necesidades. O sea, dejó de controlar sus esfínteres como ya lo estaba haciendo. Dejó de comer solo y espera que la madre o el cuidador le den la comida o la leche, o prefiere estar más tiempo a upas, por ejemplo, de la mamá, ya no quiere caminar. O sea, hay distintas cuestiones que atrasan o vuelven, mejor dicho, a etapas anteriores de la evolución, cuando se ven interrumpidas por una hospitalización. A partir de los 4 años, se inicia un periodo de gran creatividad, ¿sí? El niño comienza a volar con su imaginación. Ustedes van a ver por ahí un niño jugando, donde está sumergido en un mundo de fantasías, crea personajes, crea situaciones. Siempre, generalmente, él es el protagonista de esas situaciones o de esas acciones que se llevan a cabo dentro de su juego. Entonces el niño está en un periodo de gran creatividad. El niño dice, reproduce mediante la imitación todo lo que ve, de esta forma aprende a interactuar con el medio que lo rodea. Comienza a desarrollarse la curiosidad, aparece la conciencia, y a partir de este momento es capaz de comprender las explicaciones que se le hagan sobre su enfermedad. Fíjense, tengan en cuenta que esto recién pasa a partir de los 4 años. ¿Sí? Ustedes van a ver que dentro de toda esa imaginación el niño imita. ¿Sí?
Ustedes pueden ver al niño haciendo lo que hacen sus padres en la casa, hablando como hablan sus padres en la casa, o como habla su maestra. Muchas veces pueden ver retar a sus juguetes, o a una niña retar a sus muñecas o a sus peluches, de la misma forma que los retan a él o que le llaman la atención a él. De la misma forma va a ser o lo va a llevar a cabo en el ámbito hospitalario. ¿Sí? Probablemente, si él está enfermo, también se enferma en sus juguetes. Si a él le ponen una venda, probablemente a sus juguetes también le quiera colocar una venda. Y así él lo que hace es, digamos, imitar todo lo que ve y llevarlo a un ámbito de la fantasía. Usando, digamos, este recurso o esta creatividad del niño, es como se aplica o es una de las herramientas que tenemos que tener en cuenta para aplicar el juego terapéutico. Porque el niño comprende o comienza a comprender las explicaciones que se le puede dar sobre su enfermedad. O sea, no es un niño que no entiende nada, sino que ya tiene herramientas para afrontar conscientemente el porqué de la situación que está pasando. Obviamente que tiene que estar adecuado a su edad. No podemos hablarle con términos médicos, científicos, sino llevarlo a su fantasía o a su realidad para que él logre entender el porqué de esa enfermedad o el porqué de esa internación y de los tratamientos que se le van a llevar a cabo. Y lo comprende. ¿Sí? Van a ver que lo comprende y que generalmente cuanto más logramos acercarnos a ese niño, mejor respuestas tenemos a su tratamiento. En los niños, a partir de los 7 años, fíjense que acá habla, dentro de las experiencias evolutivas de Jean Piaget, digamos, habla de la aparición del pensamiento lógico. ¿Sí? Recién a los 7 años el niño puede tener, digamos, un razonamiento lógico en cuanto a su entorno, a su vida, y en este caso a la enfermedad. Esto significa que el niño ya es capaz de distinguir entre lo que es real y lo que es ficticio. ¿Sí? O sea, acá ya lo sacamos un poco de la fantasía y él es consciente de la realidad misma en la que está viviendo. Es importante que tenga otros compañeros con quienes jugar y poder compartir para poder objetivar más su enfermedad. Acá es donde es importante las salas hospitalarias, que no sean individuales, que sean compartidas con otros niños, en lo posible de su misma edad, o si bien son individuales, tener otro espacio dentro del mismo hospital donde el niño pueda compartir con otros niños de su misma edad o cercanos, ¿sí? Con otros pares. Es importante que tenga otros compañeros, dijimos, con quienes jugar y compartir. Es capaz de reflexionar sobre sus acciones y por consiguiente aumenta el nivel de comprensión sobre la enfermedad. Es consciente de lo que le está sucediendo. Y la adolescencia. Bueno, la adolescencia, como todo adolescente, tiene sus conflictos. Es un momento especialmente complicado, en general, mucho más si esto lo llevamos hacia un ámbito hospitalario. No resulta fácil la hospitalización para un adolescente. Puede provocarle incluso depresiones, dependiendo de las consecuencias de la enfermedad. ¿Sí? Teniendo en cuenta, o depende, ¿no?, la situación de salud por la que tenga que atravesar el adolescente, puede tener consecuencias graves o marcadas a nivel cognitivo. ¿Sí? Pueden aparecer depresiones, pueden aparecer también un alto grado de, digamos, de dependencia, porque este es un momento donde el adolescente busca independizarse, hacer todo solo, porque todo lo puede, porque de todo es capaz, porque a nada le teme, ¿sí? Que son características propias del adolescente. En cambio, cuando lo sometemos a un ámbito hospitalario, el adolescente se ve vulnerado en todas esas actitudes y puede caer en depresión, en conductas agresivas, en conductas negativas o de negación, y esto lo puede llevar inclusive a la dependencia, ¿sí? A volver en etapas evolutivas hacia atrás y volverse dependiente. En todo esto, digamos, haciendo una serie de preguntas como para... a modo de reflexión
Dice, ¿es necesario una ludoteca en un medio hospitalario? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué consideran? ¿Es importante que un hospital pediátrico tenga un lugar exclusivo para la actividad lúdica de los niños, para el juego, para la creatividad, para pintar, para dibujar, para jugar según la edad que tenga y expresar sus emociones a través de este espacio? ¿Es un niño que juega o es un enfermo? ¿De qué modo expresa su hospitalización un paciente pediátrico? ¿De qué manera o cómo es más profunda la vivencia de la enfermedad de quienes llegan al hospital? Fíjense que son preguntas que nos llevan a reflexionar sobre el paciente pediátrico. No estamos hablando de un adulto que tiene problemas de adulto, estamos hablando de un niño que como primer derecho que tiene es hacer niño, ¿sí? El niño quiere jugar, quiere distraerse, necesita desarrollar, digamos, o volcar estas cuestiones o estas angustias y estas necesidades emocionales que está atravesando. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? No es un adulto que solamente conversando, charlando, lo puede llevar a cabo, ¿sí? Entonces, ¿es necesaria una ludoteca en un ámbito hospitalario? Fíjense, la función del juego en un medio hospitalario permite a los niños que cumplan con su tratamiento, pueden ser la causa de transformación del hospital en un escenario de juego. El espacio que requiere permite apoyar lo humanitario del trato a los niños y reconoce que un niño enfermo no es más enfermo que niño, ¿sí? Sigue siendo niño por sobre todas las cosas. Teniendo en cuenta los efectos benéficos del juego, es indispensable que los hospitales pediátricos cuenten con espacios libres. Recordar que la finalidad, los recursos y los tratamientos médicos deben ser profundamente humanos, aprendiendo a jugar, eh, aprendiendo a jugar como debe hacer un niño hospitalizado, se estará dando un trato íntegro, genuinamente humano. Los beneficios que aporta el juego permiten a los niños vivir las situaciones desde una vertiente más normalizada, ¿sí? Jugar con sus padres, los amigos, con los hermanos, ¿sí? Expresar sus sentimientos y emociones, liberando miedos y angustias mediante el juego, adaptarse mejor a las distintas situaciones hospitalarias, como dijimos hoy, aceptar los tratamientos o a los compañeros y las diferentes conductas de los adultos, compartir las mismas situaciones con otros niños que están viviendo las mismas situaciones de hospitalización, relajarse y liberarse del estrés que supone el ingreso, digamos, ¿sí? El momento del ingreso al hospital, canalizar el estrés y la rabia, ¿sí? A través del juego, ser autónomo, tomar las propias decisiones en las acciones que juega y que lleva a cabo. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol de enfermería en el juego o en la hospitalización pediátrica durante este juego o terapéutica que se brinda al niño? Dice, a través del juego se puede conocer al niño y así tener mayor facilidad de estimular todo su potencial. Como dijimos hoy, ¿sí? Depende de nosotros socializar con este niño, conocerlo y mediante los gustos de cada uno, mediante los gustos del niño en particular, jugar con él en cuanto a la fantasía que él genere en este momento y lograr así aplicar el determinado tratamiento terapéutico que cada uno necesita. Dice, es necesario en el ámbito de la enfermería pediátrica se dedique tiempo suficiente para crear un ambiente hospitalario más humano y hacer el proceso de hospitalización menos estresante. La enfermera o el enfermero es el que tiene que promover
crear las oportunidades y estimular el juego. Los enfermeros deben usar el juguete para crear un vínculo con el niño hospitalizado sin olvidarse de los familiares. Creo que hoy en día está un poco más, digamos, más normalizado esto de jugar con un niño hospitalizado, un poco más que antes, ya desde la indumentaria que utiliza un enfermero o un profesional de la salud, hasta el entorno de una sala pediátrica, creo que están bastante, digamos, evolucionadas en cuanto a tiempos anteriores. Y eso es bueno y eso nos ayuda y nos facilita muchísimo a la hora de trabajar con los niños. Siempre también teniendo en cuenta al adulto, al cuidador que está al lado del niño, sin dejarlo de lado, porque es parte de, o es quien más nos va a ayudar a llevar a cabo, digamos, nuestros cuidados de enfermería en este niño. Bueno, como conclusión, podemos decir que el juego es un beneficio en sí mismo, y más si este se da en un contexto en el que el niño ha sido aislado de su normalidad. A pesar de su reconocimiento por parte de diferentes profesionales e incluso por los equipos médicos, continúa habiendo una falta de inversión respecto a los espacios de juego en los hospitales. Esto también es una realidad. No todos los hospitales cuentan con los espacios, no todos los hospitales tienen la adecuación necesaria o los elementos necesarios para poder llevar a cabo todas estas cuestiones de juego y de distracción lúdica o educativa que dijimos que se deberían tener en cuenta durante la hospitalización de un niño. En una sociedad, dice, que parece haber olvidado la cultura del juego, de la que provenimos, y el placer que éste provoca, es una tarea de todos reivindicarlo en contextos donde este se hace del todo necesario para mejorar la calidad de vida de los niños locales. Tiene consecuencias muy positivas el interactuar y el jugar con los niños en todos los ambientes, en todos los ámbitos, pero aún más si esto lo llevamos a un ámbito hospitalario. Fíjense que la creación de los paramédicos, de los paraenfermeros, ha tenido consecuencias, digamos, muy positivas en la salud propia o en la evolución de la enfermedad, desde el tiempo en el que se lo ha comenzado a aplicar. Sabemos que no todos los hospitales cuentan con este grupo de personas que trabajan exclusivamente desde esta creatividad de payasos, pero está en nosotros, está en el personal de salud poder convertir estos espacios en lugares más amenos para los niños, más distractivos y no tan, digamos, estresantes en sí mismos, que de hecho ya lo son porque están atravesando un proceso de enfermedad que lo deben superar. Entonces, por ahí como reflexión o como conclusión es dejarles esto, que depende del personal de salud la implementación de todas estas acciones, digamos. Obviamente hay muchas otras que escapan a lo que nosotros podamos hacer, pero siempre tenemos que tener en cuenta que si estamos ante un paciente pediátrico, nosotros tenemos que entender y comprender y ponernos a nivel de este niño para lograr, digamos, socializar con él y lograr aplicar un tratamiento o que el tratamiento terapéutico sea lo más eficaz posible. Bueno, hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Este es otro video que también les voy a dejar en el aula para que ustedes lo reproduzcan y lo vean con tiempo, para ver la importancia del porqué de las aulas de escuelas dentro de los hospitales, del por qué implementar los espacios de juego, como algo, digamos, que hemos aprendido hoy, y que les quede como vivencia. Así que les dejo este videito exclusivamente para que lo escuchemos, como dice ahí, y puedan reflexionar, y ojalá y Dios quiera lo puedan aplicar también en un futuro no muy lejano. Bueno, acá les dejo también la bibliografía que se utilizó para realizar esta clase. Y bueno, hasta aquí hemos llegado y concluimos con la proyección de la clase de hoy. Estamos en contacto. Esto va a estar disponible en el aula para que ustedes lo puedan ver y escuchar. Y nos estaremos encontrando en la próxima clase. Hasta luego, que tengan un muy lindo día.